bienvenidos a La Posta, el programa que habla de nuestra querida Universidad Pública de la UBA, el programa del personal no docente de la UBA. Y hablando de personal no docente, estoy como siempre con el señor Hugo Panelo, gran no docente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? No sé si grande, hace muchos años enorme, sí. enorme no docente. Yo Gracias, estoy a su sombra. me vas a hacer poner el color del suéter. Está cada día mejor, Panelo. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Bien, ¿usted? Muy bien, muy contenta, habiendo terminado el Festival de Cine Internacional de Cine de la Nación en San Juan. Me trataron genial, así que besos a todos los sanjuaninos que los adoro. Así que nada, aquí estoy con un muy lindo programa por delante, con una charla más que interesante planteada a través de lo que muchas veces se traduce en debates en diferentes medios de comunicación, ya sea en diarios, en televisión, en radio. De acuerdo al medio que lo leas va a resultarte más grave o menos grave. Estoy hablando de la inseguridad y para hablar de este tema, para discutir un poco la cosa, vamos a estar charlando con el doctor Nicolás Dall'Orso. Nicolás es licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales y docente en la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Vamos a charlar, sabe mucho del tema, tiene un seminario con respecto a esto, así que más que interesante. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Nicolás Dall'Orso. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Una cantidad de títulos y de doctorados. Miren, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Ciencias Sociales, becario postdoctoral del CONICET en el Instituto Gino Germani, docente del Seminario Gobierno de la Inseguridad y Gestión de la Pobreza de la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Vos tenés 49 años. Más o menos. Claro, me estás mintiendo. Impresionante. A ver, ¿qué es el Seminario Gobierno de la Inseguridad y Gestión de la Pobreza? Para empezar a entender un poquito de qué se trata, por dónde vamos a encauzar la charla. El seminario es un seminario que estamos dictando en la carrera de Ciencia Política, que es producto de años de investigación que tenemos con un equipo en el Instituto Gino Germani y que estamos ofreciendo este seminario para los estudiantes de Ciencia Política, contarle, bueno, nuestra experiencia en investigar qué es el fenómeno de la inseguridad, cómo es esta construcción, los discursos que circulan vinculados a esta construcción y bueno, algunos temas que nos interesa analizar al respecto. Y están organizando un ciclo de charlas que se está desarrollando con otra cátedra. Claro, sí. Hay otro seminario que tiene un equipo de docentes, compañeros y amigos que están en la carrera de Ciencias de la Comunicación, que está a cargo de Mariana Galvani, y entre los dos seminarios, el de Ciencias de la Comunicación como el de Ciencia Política, estamos llevando adelante este ciclo de charlas que están dirigidos a los estudiantes de los seminarios, pero también abiertos a la comunidad de la facultad y a la comunidad toda, sobre la actualidad en la agenda de la inseguridad. Y ayer tuvimos la segunda charla de este ciclo de charlas que está orientado a distintas temáticas vinculadas a la inseguridad. La primera, avanzamos discutiendo sobre el rol de un actor que a veces aparece más silenciado en la inseguridad, que es el rol de la justicia, del Poder Judicial, de la Administración de Justicia. Y ayer estuvimos un panel discutiendo sobre el rol de los desafíos de la conducción política de las fuerzas policiales. Epa. ¿Qué momento para divertirse, te digo. A ver, hablabas recién de temas instalados. Yo en la venta hacía referencia a los medios que uno consuma. De acuerdo a los medios que uno consuma, uno siente que la inseguridad es mayor o menor, de acuerdo a lo que uno mire. También es cierto que a fuerza de repetición de la misma noticia uno siente muchas veces que es mucho más grande el tema de la inseguridad y a veces siente que se pone de moda algún tema. Digo, te tiro puntas como televidente o como oyente o como lector de un diario. ¿Cuál es la conclusión o a qué sienten ustedes desde el lugar del estudio, si se quiere? Sí, bueno, evidentemente el rol de los medios de comunicación, rol fundamental para pensar la inseguridad. No podemos pensar la inseguridad sin pensar el rol de los medios de comunicación. Nosotros creemos que hace 15 años más aproximadamente se instaló la inseguridad en los términos que nosotros hoy estamos acostumbrados a hablar, que es una construcción hegemónica sobre qué se entiende por inseguridad, que es una construcción bastante confusa, digamos, que no está claro o no está bien definido, pero todas las construcciones siempre tienen como sustento algunos pilares. Y un pilar muy fuerte es la articulación, la vinculación entre los delitos callejeros y la pobreza, ¿no? Entonces nosotros creemos que es una construcción que es necesario criticar o plantear que hay otras inseguridades que aparecen calladas, olvidadas en el relato hegemónico sobre la inseguridad. Este es uno de los puntos, ¿no? Pero esa construcción también tiene otros elementos que en general se destacan las medidas más punitivistas y entonces nosotros consideramos que
hay una responsabilidad social desde la universidad para poder cuestionar este discurso, porque ese discurso lo que hace es legitimar, validar muchas veces medidas muy punitivistas que fragmentan socialmente, que discriminan, que estigmatizan. Sí, yo pensaba en un par de cosas. Primero, cuando hablaba Fede del tema de los medios, que en algunas épocas eso pasaba en el verano, digo, como había poca información política en enero, entonces todos los canales de noticias pasaban horas y horas con el tema de que apareció un cadáver en un auto, bueno, era como una especie de folclore, ¿no? Cuando había poco movimiento de otras cosas, las noticias policiales ocupaban más lugar, inclusive había más páginas en los diarios y todo eso. Esto ha cambiado, es decir, ahora ya no es un fenómeno estacional, digamos, ahora es una cosa como permanente. Sí, de todas maneras, yo creo que hay momentos del año en el cual se hace hincapié en el tema de inseguridad. Por ejemplo, previo a elecciones yo creo que se está haciendo hincapié indudablemente, porque es una preocupación legítima, sin dudas, del ciudadano medio. Entonces, ahí aparece la cuestión de si la inseguridad es real o si aparece el tema de la sensación, o si el problema no es si es real. El problema no es si es real o no, que sin duda es real, digamos, claro. No estamos diciendo. El problema es si esa es toda la realidad, digamos, si hay otros elementos que están por fuera de eso que es real, digamos. La realidad es mucho más grande que esa realidad que se muestra. Ese pedazo de realidad que se ve. Me parece que es un ejercicio para pensar qué otros elementos, qué otras desprotecciones, qué otros delitos que no aparecen en el discurso de la inseguridad, ¿no? Delitos que generan muchas veces mayor daño social que el que produce un arrebato, digo, que es muy doloroso, un homicidio, digo, estoy hablando de cosas muy graves, pero el delito económico organizado, por ejemplo, sí. el que se sustraen dineros públicos y que eso, por ejemplo, un caso muy, muy conocido, pero no tan conocido como las noticias de inseguridad, tiene que ver con el lavado de dinero de las AFJP con los dineros de la Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Bueno, eso fue un gran robo. Bueno, eso fue un gran robo, pero no aparece en las noticias policiales. Para no decir, se entiende como inseguridad. Entiende como inseguridad. Nadie se siente inseguro porque ese daño social que es mucho más grande que un robo de un auto, de una casa, de un country. Ustedes desde las facultades sociales manejan estadísticas, ¿verdad? Digamos, entre otras un montón de cosas, por supuesto. Sí. ¿Y qué dicen? No sé si te meto en un aprieto, decime directamente que no lo tenés en la cabeza, no te hagas drama. Pero digo, hablan, porque yo tengo entendido que los números de víctimas producto claramente de lo que tiene que ver con inseguridad en cuanto a homicidios, por ejemplo, es mucho menor al que uno tiene como sensación desde casa, como televidente o lector u oyente. Sí, digamos... yo no quiero entrar a discutir los números porque, digamos, cada hecho puntual es un 100%. Digamos, es un daño muy grande para el que le pasa. Pero es cierto, digamos, la Argentina en general tiene una tasa de homicidio cada 100.000 habitantes, digamos, muy por debajo de muchos países de América Latina, ¿no? Eso igual nunca es una cifra que nos pone contentos a nadie, digamos. Igual... también habría que discutir cuáles son las formas de medición de la inseguridad, ¿no? Porque también hay otras inseguridades que no tienen que ver con el delito, que no tienen que ver con los homicidios, que generan mucho daño social, ¿no? La incertidumbre sobre el trabajo precario de los jóvenes, claro. Digo, es una incertidumbre y una inseguridad constante que mina trayectorias vitales de un montón de colectivos sociales que no aparecen en el discurso de inseguridad y no aparecen en las tasas de homicidios, digo, para decir. Entonces, también uno tendría que rediscutir cuáles son los indicadores que utilizamos para poder medir el fenómeno. Sí, es súper. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, hablando de inseguridad, esto de que muchas veces te muestran a lo mejor Estados Unidos como la meca del lugar tranquilo y maravilloso, y cada tanto tenemos noticias de una persona que evidentemente desequilibrada y fruto de una sociedad absolutamente belicista y violenta, hace una matanza enorme, digo. Y eso no entra dentro de los números de inseguridad muchas veces, o no se lee como inseguridad, y eso es otra manera de inseguridad, sin lugar a dudas. Bueno, sí, creo que hay que discutir esto. Nosotros hacemos este juego permanentemente con los estudiantes en el grupo de investigación de poder deconstruir qué entendemos por inseguridad y qué otros daños sociales no aparecen en esta construcción hegemónica. En ese sentido, bueno, evidentemente vivimos en sociedades muy violentas, ¿no? La sociedad norteamericana es una sociedad muy violenta, no solo en estos casos de alguien que entra, pero digo, una potencia que decide invadir un país y llevar una cantidad enorme de muertos, evidentemente habla de una sociedad violenta, ¿no?
Bueno, pero tenemos que discutir estas cuestiones también en nuestra sociedad sobre la forma. Digo, es muy difícil no tener una sociedad violenta en un orden social fragmentado que ha olvidado sobre el destino de colectivos enteros, ¿no? Que piensa que las soluciones tienen que darse por mayor armamento personal, por ejemplo, que es el caso, uno de los factores que están en juego en Estados Unidos, pero también en la Argentina. Son sociedades que se han armado mucho y que convalidan el armamento personal como una estrategia de defensa legítima. En el mismo sentido sería, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad, es decir, sería como un sinónimo de contribuir al armamentismo. Sí, evidentemente. O el tema de los escuadrones de la muerte, qué sé yo. Bueno, son todos temas como muy complejos, ¿no? Lo que sucede con el discurso de inseguridad es que muchas veces se muestra los eslabones más frágiles de empresas delictivas muy complejas, ¿no? Hay empresas delictivas muy complejas, el narcotráfico, la trata de personas, suponen una red de complicidades, de rentabilidades que, muy complejos, son empresas delictivas de donde hay grandes rentabilidades en esos negocios. Ahora, en general el discurso de inseguridad aparece mediáticamente, aparece en la preocupación de todos nosotros los elementos más débiles, por ahí el que asalta y roba un auto, en el delito de la compra y venta de autopartes, pero se pierde de vista lo que significan los desarmaderos, la protección policial, los dirigentes políticos que avalan esos negocios, los locales que venden autopartes, quienes consumen las autopartes robadas, es decir, lo mismo con la trata de personas. Muchas veces aparecen los eslabones más débiles y se pierde de vista todo el encadenamiento ilegal, que es mucho más complejo. Sí, destaquemos que son de los negocios más rentables, lamentablemente, en el mundo. El tráfico de seres humanos está siendo cada vez más rentable y cada vez más negocio, lamentablemente, creciendo enormemente. ¿Y se previene? ¿Hay manera de hacer prevención? ¿Hacemos prevención? Sí, bueno... Hay medidas preventivas, la política criminal en el último tiempo lo que ha ido es un proceso de bifurcación. Hay todo un polo, punitivista, pero también hay un polo preventivo, pero muchas veces lo que hace es reafirmar los sentidos comunes de la inseguridad. Por ejemplo, el tema de las cámaras de seguridad. Eso se vende como prevención del delito, ¿no? Ahora, las cámaras de seguridad... enfocan una parte de la ciudad, una parte de los delitos, un tipo de delito, ¿no? ¿Qué delito puede tener una cámara en una esquina? El delito callejero, el delito del arrebato, yo no estoy diciendo que no haya que poner cámaras, lo que estoy diciendo es que esas medidas preventivas muchas veces reafirman los sentidos comunes acerca de qué es la inseguridad. Y al mismo tiempo está muy comprobado que eso lo que hace es bajar la sensación de inseguridad, pero una cámara de seguridad no reduce ningún índice delictivo. No, y aparte parece, todo esto como que apunta a la cuestión de criminalizar la pobreza o criminalizar la exclusión, ¿no? Es decir, que la delincuencia y el crimen está circunscripto a lo que están afuera del sistema, en definitiva. Bueno, no se cuestiona los otros delitos de los que vos estabas hablando recién. Claro, evidentemente hay una selectividad sobre cómo se criminaliza, cómo criminaliza el sistema penal, criminaliza selectivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, eso está claro. Y el discurso lo que hace es reafirmar esos estigmas. Claro. Es que cuando yo te preguntaba por prevención, a mí se me aparecían soluciones a largo plazo, pero que yo creo que es nuestro deber hacer hincapié en ellos, que tienen que ver con la inclusión, con la educación, sin lugar a dudas, un pueblo educado y menos excluido. Ni siquiera te digo totalmente incluido, porque creo que es una utopía imposible, pero menos excluido, sin dudas redunda en menos delitos, sin dudas. ¿Tenés algún tipo de estudio sobre la resultante de esto? Bueno, evidentemente vivir en una sociedad con una convivencia más pacífica va a redundar en menores delitos, ¿no? Entonces, si uno pudiera reducir las inequidades que produce el sistema social, evidentemente eso reduciría una serie de conflictividades que van más allá del delito, ¿no? El delito es una de las conflictividades sociales, no la única, ¿no? Entonces, evidentemente, las sociedades más homogéneas, más justas, más equitativas, tienen formas de convivencia
sean mejores. Nico, volando, danos una dirección donde la gente pueda meterse para ver si puede asistir a alguna charla, en fin. Perfecto. Para la charla tenemos la página del seminario, que es inseguridad.sociales.uba.ar. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Sí, señora. Y a ustedes los esperamos, como siempre, recordándoles que la universidad pública es el mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor.